Seguimos caminando en el tiempo ordinario de la liturgia ferial que se dice, y en este día, sábado, terminamos la lectura de la carta a los Hebreos. Aunque no hemos leído todos los capítulos en profundidad, pero sí nos ha puesto la liturgia lo más importante, lo más interesante de los capítulos de la carta a los Hebreos. Lo importante de la carta a los Hebreos era expresar que Cristo es el gran sacerdote, el sacerdote, víctima y altar, y que los sacrificios de la antigua alianza, al lado del sacrificio nuevo de la nueva alianza, quedan como superados. Por eso hemos escuchado en esta lectura de la carta a los Hebreos: por medio de Jesús ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. Esto es lo que hacemos cada mañana, cada momento, cada tiempo que nos reunimos en torno al altar y en torno a la palabra. Ofrecer a Dios Padre el gran sacrificio de alabanza, de plegaria, es decir, el fruto de los labios, que es nuestros labios y nuestro corazón, que confiesa el nombre de Jesús. Es más, que en esta carta a los Hebreos nos dice algo muy importante: no os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Creo que esta es la gran lección de toda la Eucaristía. No olvidéis hacer el bien. Yo no puedo acercarme al sacramento de la Eucaristía si he olvidado hacer el bien, por negligencia personal, por odio, por mentiras, por disparates, por corrupción. No puedo. Que esto es como la máxima de nuestra vida. No olvidéis. Es como cuando un padre a un hijo viene a la casa y le dice: ¿te has olvidado de esto que es lo importante? Y esto será al final de la vida. Cuando nos encontremos con ese Dios de amor que nos ha regalado a Cristo, este Cristo que ofrecemos en el sacramento de la Eucaristía, nos pregunte: ¿os habéis olvidado de hacer el bien mientras habéis estado en ese mundo, en esa nueva historia de vida? ¿Os habéis ayudado mutuamente? Dice el texto. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. Hacer el bien a los demás, ayudarse mutuamente. En definitiva, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. No olviden estas palabras. Cuando el autor sagrado de la carta a los Hebreos nos dice: no os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Y ese sacrificio que estamos celebrando, si no está fundamentado en estas dos realidades, tal vez sea un sacrificio mutilado, de lo más grande que tiene el sacrificio de la Eucaristía, el sacrificio de Cristo al Padre en nombre de los fieles. Hacer el bien y ayudarnos mutuamente. No podemos acercarnos a comulgar si no hemos hecho el bien a los demás, si nos hemos olvidado del bien del hermano que camina junto a nosotros. No podemos. No podemos hacer una comunión a nuestro estilo. Comer a Cristo habiendo comido al hermano con la maldad, con la mentira, con la calumnia, con la desinformación de tantas realidades. Creo que esto es verdad. Y ayudarnos mutuamente a mantener el vínculo de la paz
Esto es. Esto no lo digo yo, está aquí puesto. No os olvidéis, hermanos, de hacer el bien. No podemos acercarnos a la Virgen en ningún lugar de apariciones si hemos olvidado hacer el bien. Hemos aparcado en el escobero de mi vida interior y no he sido capaz de ayudar o ayudarnos mutuamente con el respeto, con la caridad patente, con el silencio. Y creo que esto es lo que tenemos que hacer siempre. Y cuando celebramos este texto de la carta a los hebreos, debemos vivir esta realidad. Por eso el autor dice, obedeced y someteos a vuestros guías, pues ellos se desvelan por vuestro bien. Sabiéndose responsables, creo que es lo importante. Tenemos que obedecer por amor, por una entrega total de amor de unos para con otros. Y por eso mucho, a veces que nos acercamos a comulgar, a recibir al Señor. Pero en el fondo no hemos hecho el bien a los demás. Se nos ha olvidado el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Se nos ha olvidado ayudarnos mutuamente con el respeto, con la verdad y con una religión sincera, no de apariencia. Tenemos como Juan el Bautista, como llama a los fariseos, y el mismo Señor les llama también lo mismo. Leerlo en la Sagrada Escritura. Por esto que hoy nosotros, a la luz de este texto final de la carta a los Hebreos, es un texto que nos ha acompañado estas 4 semanas del tiempo ordinario. Sea un texto que nos despierte un poco la verdad de la mentira a veces de nuestras vidas. Cuando nos acerquemos a comulgar al Señor, el Padre Miguel y yo y todos ustedes, tenemos que pensar estas palabras del texto del autor. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Y es más que dice, esos son los sacrificios que agradan a Dios. Los demás, oraciones vacías, fuera de contexto, envueltas tal vez en una defensa falsa de la Iglesia, envueltas también en unos programas religiosos que nada tienen que ver con una aparición, ni con la Virgen, ni con el Señor. Creo que hoy nosotros, a la luz de este texto de la carta a los Hebreos, debiéramos fijarnos que nosotros todos los días que nos reunimos en un templo, aquí o en otro lugar, no importa, tenemos que hacer realidad esto. No olvidarnos de hacer el bien antes de comulgar. Y esto es lo que nos va a preguntar el Señor al final de la vida. ¿Habéis hecho el bien? ¿Habéis vivido el mandamiento del amor a Dios y al prójimo? ¿O lo habéis recubierto de una apariencia totalmente que no responde a la verdad? Ayudaros mutuamente. Y estos son los sacrificios que, unidos al gran sacrificio de la mesa de la Eucaristía, tendrá sentido toda nuestra vida. El Evangelio que hemos proclamado es un Evangelio que nos pone de relieve 2 escenas de la misericordia del Señor, de la compasión. Cuando van los discípulos cansados de anunciar el Evangelio, de curar enfermos, de echar demonios, entonces Cristo les dijo, venid a descansar un poco conmigo. Y es cuando suben a la barca para descansar con el Señor. ¿Creéis vosotros que son las palabras que nos puede decir el Señor cuando muramos? Venir a descansar conmigo.
Cuando uno se cansa por Cristo, tiene garantizado el descanso, lo que decimos en la oración de los difuntos, el descanso eterno. Cuando uno se cansa por Cristo. Cansarse por Cristo es sembrar el amor, el respeto, la paz. Y creo que este texto del Evangelio expresa, en primer lugar, este cuadro de la compasión del Señor, de la misericordia. Si yo cuando muera mañana, el día que Dios nos llame, no nos puede invitar el Señor a descansar, porque nuestra vida se ha fundamentado en cansarnos para hacer el mal. Y la otra imagen de la misericordia es cuando el Señor ve a aquellas multitudes que les siguen su barco por mar, y dice el texto, se compadeció de ellas porque andaban como ovejas sin pastor. Dos cuadros de la misericordia. Descansar con Cristo. Por eso cuando alguien muere le decimos, concédele, Señor, el descanso eterno. Pero no puede haber descanso eterno si no ha habido un cansancio de amor, de solidaridad, de buenos samaritanos, de personas que no hemos intentado hacer el mal con la lengua, con lo que sea. Hemos intentado sembrar el bien. Creo que esta es la lección. Y por último, saber que el Señor siempre se compadece de nosotros. Se compadeció de esa multitud. Y se compadece a veces de nosotros, que andamos errantes, vagabundos, detrás del manto de la Virgen, pero que en definitiva se compadece porque eso no es amar a la Madre. De pie. Vamos a orar con toda la Iglesia de Cristo, por todos los cristianos,